Muy buenas tardes, bienvenidos un día más a Todo es Geopolítica, bienvenidos al programa en el que les contamos, repasamos y analizamos lo que está sucediendo en el panorama geopolítico en estos momentos, muy pendientes de lo que sucede en Oriente Medio, pendientes también del conflicto en Ucrania, también de la tensión entre Rusia y Estados Unidos. Enseguida les contamos que los buques rusos acaban de llegar a Cuba, vigilados de cerca por Washington. Dice que no representan una amenaza directa, pero ojo al dispositivo que han lanzado en las últimas horas. Pendientes de todo esto, miraremos, como les decíamos, el conflicto en Ucrania con Rusia, que ha atacado en las últimas horas una base de la Fuerza Aérea Ucraniana con mercenarios extranjeros. Enseguida les contamos qué supone esto, qué puede suponer también de cara a este conflicto, mientras Ucrania continúa con sus ataques después de recibir hoy ataques en su capital, después de un ataque masivo que ha tenido lugar en Kiev. También hay respuesta por parte de Ucrania, ha vuelto a atacar los sistemas de defensa aérea rusos, en concreto de nuevo ataques en Crimea y de nuevo además ataques con los famosos misiles ATACMS, los misiles de Estados Unidos. Muy pendientes de la escalada que sigue teniendo lugar en el conflicto ucraniano. Empezamos a repasar la actualidad. Pasa en estos momentos por Cuba. De nuevo les contamos que los buques rusos acaban de llegar a La Habana. 3 buques y un submarino de propulsión nuclear de la Armada de Rusia han llegado este miércoles en visita oficial al puerto de La Habana, donde van a permanecer hasta el próximo 17 de junio. El destacamento naval se compone de la fragata Admiral Gorshkov, el buque petrolero Akademik Pasnin, el remolcador de salvamento Nikolai Chiker y el submarino Kazán. Previamente, el Ministerio de Asuntos Exteriores de Cuba señaló que ninguno de los navíos exportador de armas nucleares, por lo que su escala en el país, dicen, no representa una amenaza para la región. De acuerdo con la Cancillería cubana, durante su estancia los marinos rusos van a cumplir un programa de actividades que incluye visitas de cortesía al jefe de la Marina de Guerra Revolucionaria y a la gobernadora de La Habana, así como van a recorrer lugares de interés histórico y cultural. Según informó el gobierno cubano, este buque logístico va acompañado de la fragata Gorshkov, el submarino de propulsión nuclear Kazán y el remolcador de salvamento Nikolai Chiker, que tienen previsto hacer escala en La Habana hasta el próximo 17 de junio. Por su parte, el Departamento de Defensa de Estados Unidos aseguró estar siguiendo de cerca los movimientos de la flotilla desde hace días. Afirma, eso sí, que no percibe este movimiento ruso como una amenaza. Por cierto, el Kremlin en los últimos minutos decía pues que básicamente están pagando a Estados Unidos con su propia moneda. Pendientes de esto, también de lo que pueda suponer, si va a ser un punto o no de tensión entre Rusia y Estados Unidos, una respuesta de momento evidente precisamente al uso de armas occidentales para atacar territorio ruso. Les contamos además que las Fuerzas Armadas de Rusia han destruido este miércoles una base aérea de las tropas del régimen de Kiev y un punto de despliegue temporal de mercenarios extranjeros, es lo que informa literalmente el Ministerio de Defensa ruso. De acuerdo con Defensa, como resultado del ataque con armas de precisión de largo alcance desde el aire y tierra y drones, también fueron alcanzadas zonas de estacionamiento de aeronaves y la infraestructura de la base, así como puntos de preparación de embarcaciones sin tripulación para su uso y depósitos de municiones y explosivos. Además, durante esta jornada, los medios de defensa antiaérea han derribado 9 misiles táctico-operativos ATACMS de fabricación estadounidense, 2 bombas aéreas guiadas Hammer de producción francesa y 3 proyectiles de lanzacohetes múltiples Olilla, así como 61 drones. Enseguida miramos a lo que supone esto para el conflicto en Ucrania, este ataque de una base de mercenarios extranjeros. También les contaremos de qué procedencia son las bajas en este caso, mientras las fuerzas de defensa de Ucrania han atacado una vez más los sistemas de misiles antiaéreos desplegados por los rusos en Crimea. Ha sucedido en la noche del 11 al 12 de junio. Esta vez los informes indican que una salva de misiles tuvo como objetivo un batallón ruso de misiles antiaéreos S-300 cerca de Belbek y 2 batallones de misiles antiaéreos S-400 cerca de Belbek y Sebastopol. El Estado Mayor confirmó los impactos en las áreas objetivo designadas. En particular, fueron destruidos 2 radares de los sistemas S-300 y S-400. Se está recopilando información sobre el tercer radar. Además, se registraron detonaciones de municiones en las 3 zonas donde están precisamente estacionados los batallones de misiles antiaéreos. Según se informa, el ejército ucraniano atacó el cruce de transbordadores en Kerch con misiles ATACMS de largo alcance proporcionados por Estados Unidos durante la noche del 30 de mayo. 2 de ellos sufrieron daños significativos, según apuntaba el Estado Mayor de Ucrania. Siguen las provocaciones, siguen las tensiones y aquí, en Todo Geopolítica, lo que llega es el momento del análisis. Ya contamos con Diego Pitàs, profesor del Máster de Relaciones Internacionales del IEB. ¿Qué tal? Muy buenas, Diego, muy buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, ¿qué tal todo? Un placer tenerte por aquí un día más, Diego, y contamos también con Fernando Moragón, experto en geopolítica, especializado en Rusia, Asia Central y China. ¿Qué tal, Fernando? Muy buenas tardes. Encantado de estar contigo, Sergio, y con tu gente. Igualmente, un placer teneros por aquí un día más. Si os parece, empezamos mirando pues a uno de los focos de la actualidad, de la tensión durante la última semana. Sobre todo, se confirmó más o menos justo
hace 7 días que Rusia iba a desplegar estos buques de guerra en Cuba. Ha habido todo tipo de especulaciones, todo tipo de tensiones. Decían incluso que podía aportar armas nucleares, algo que parece que ha quedado descartado, pero lo que no se descarta, Fernando, es que los buques acaban de llegar a Cuba. Quiero preguntarte por esto. Decía el Kremlin que están pagando a Estados Unidos con su propia moneda. Dice Estados Unidos que no supone una amenaza, pero parece que hay preocupación, ¿no? Parece que sí que hay cierto miedo por la llegada de estos buques. A ver, esto tampoco es la crisis de los misiles de Cuba, las cosas como son. Es decir, no estamos en esa situación. Ellos van a Cuba, con lo que reafirman su derecho a visitar a un país amigo, un país socio, digamos. Es una visita casi de cortesía, quiero decir que no tampoco entraña más. No van a llevar armas nucleares porque los norteamericanos se enterarían seguramente. Y lo que sí lleva uno, por lo menos uno de los barcos, es misiles Zircon. Pero eso es otra cosa. Los Zircon son misiles que pueden ser nucleares, pero que también llevan cabezas convencionales. Y ya se han usado en la guerra contra Ucrania, con cabezas convencionales. Es decir, igual que los Kinzhal, que pueden llevar cabezas nucleares y cabezas convencionales. Se han usado muchísimo, pero con cabezas convencionales. Entonces, por ahí puede que venga la rumorología de que no, pero no. Los Zircon que llevan son con cabezas convencionales. Y los americanos, pues, tienen que seguir. Claro, tienen que hacer el paripé, ¿no? De seguirlos y tal. También hay parece ser un submarino de la antigua clase Kilo y tal, pues que está por ahí por Florida y tal, dando vueltas. Según parece, no le detectan. Bueno, esto forma parte de los juegos que hacen unos y otros y de mandarse señales unos y a otros, pero yo creo que esto no va a tener ninguna repercusión especial. Todos sabemos que Cuba está con Rusia y bueno, pues no van a hacer algo como hicieron en la Unión Soviética en la época de la crisis de los misiles, pues eso, llevar misiles a Cuba porque los norteamericanos habían llevado misiles a Turquía. Esto no va a pasar, por lo menos ahí y en este momento. Luego ya se verá. Pues vamos a ver qué pasa. De momento Estados Unidos dice que no representa una amenaza directa, aunque es cierto, pues que ha desplegado un dispositivo importante, sobre todo desde ayer, pues siguiendo, al menos intentando seguir las actividades de estos buques, que ayer pasaron muy cerquita de Florida. Diego, por esto te quiero preguntar, ¿cómo valoras esta respuesta por parte de Rusia a Estados Unidos? Bueno, si nos remitimos un poquito a lo que comentaba antes Fernando, que yo creo que es súper acertado, ¿no? El hecho de la antigua crisis de los misiles con Cuba. Si nos remitimos un poco a la historia, empezó poco más o menos igual. O sea, en el sentido de que ¿quién empezó primero? Estados Unidos puso sus misiles en Turquía apuntando a Rusia y Rusia respondió poniendo los misiles, o queriendo poner los misiles en Cuba apuntando a Estados Unidos. Estamos hablando de esto hace 50 años. Si nos remitimos a la fecha actual, Estados Unidos los ha puesto en Ucrania, entonces no estoy justificando ni muchísimo menos la acción, en este caso rusa, ¿no? Pero tiene unas similitudes tremendas, ¿no? Aparte de eso, a mí me hace gracia porque estos son los barcos que sabemos, la comitiva, submarinos, todo lo que tú quieras. Y lo que no sabemos, porque me imagino que los ejércitos a nivel internacional, obviamente, pues como se ha hecho toda la vida, tienen sus movimientos que evidentemente no se enteran nadie, ¿no? Entonces, claro, una parte es lo que nos enteramos, perdón, y nos cuentan y nos dicen y avisan, oye, que veo unos barquitos y tal, no sé qué. Pero ¿y detrás qué es lo que hay? Porque bajo el agua hay mucho más, seguramente. Mucho más, no solamente de lo que nos quieran contar, sino de lo que realmente pueda en un momento determinado mover. En este sentido, yo ahí, como ha comentado Fernando, yo creo que es más que nada ¿cómo se dice vulgarmente, ¿no? Una pelea cara a perro, ¿no? A ver, tú qué es lo que tienes, qué es lo que tengo yo. Y claro, teniendo en cuenta que al final, para mí una de las estrategias increíbles que tiene Putin es mantener a Estados Unidos pues como el típico fontanero que le salen agua por todas las tuberías y tiene que estar parchando aquí, parchando allí, parchando en todas partes. Pues claro, cuanto más frentes les abras, en este caso a los norteamericanos, pues más entretenido van a estar y menos te van a tocar un poco la moral. En este sentido, obviamente, Rusia, pues este tipo de cosas le interesan y yo creo que hasta le divierte, fíjate hasta dónde llego. Pero yo creo que estoy completamente de acuerdo con Fernando. Más allá de que haya un movimiento, simplemente decir, oye,
que podemos llegar, que estamos, que no te preocupes, no te metas demasiado con nosotros, déjanos un ratito en paz, abrimos más frentes si es necesario. Yo creo que más allá de eso, no. ¿Por qué? Pues porque efectivamente los misiles que llevan son los misiles que son interceptables por Estados Unidos, tienen un sistema de defensa que evidentemente saben protegerse en este sentido, pero bueno, simplemente por tener un acto de presencia y también decir, oye, es que no solamente me quieren mis vecinos, es que en Iberoamérica tengo un montón de amigos también, porque no nos olvidemos que tienes un Venezuela, que son amigos, tienes un Cuba, que son amigos, tienes un montón de territorios que dicen, oye, que estamos aquí y en un momento determinado, bueno, pues podemos hacer un frente común, ¿no? En este sentido. Pero bueno, yo creo que más allá no hay que preocuparse demasiado. Bueno, pues de momento no nos preocupamos. Parece que en Estados Unidos tampoco se preocupan mucho, aunque es cierto, bueno, pues que lo han seguido de cerca, ¿no? Por si acaso, ¿no? Como se suele decir. Pues si pasa algo. Ezequiel Vistoletti ya está por aquí con nosotros, profesor de Relaciones Internacionales en Alemania. ¿Qué tal? Ezequiel, un gusto volver a tenerte por aquí. Hola, ¿qué tal? Hola a todos, un placer. Un placer, Ezequiel, muy buen día. Si te parece, antes de cerrar este bloque, te quiero preguntar lo mismo. ¿Cómo valoras la llegada de estos buques rusos a Cuba? En las últimas horas incluso había especulaciones de que se pudieran desplegar misiles rusos en México. Hombre, yo creo que eso ya se va un poquito de las manos, pero sí que parece que esta respuesta está preocupando un poquito a Estados Unidos. Para mí, esta reacción de Rusia genera sorpresa. Pero no por el tipo de reacción, sino por su retraso, por lo tardía. Rusia debería haber respondido de esta manera muchísimo tiempo atrás. Para los Estados Unidos, la guerra en Ucrania, tanto para las élites gobernantes como para sus ciudadanos, la guerra en Ucrania parece lejana, abstracta, por eso pueden acometer una política de escalada permanente, machacando y machacando, bueno, desde antes incluso de 2014, sin ninguna consecuencia en política interna, o prácticamente ninguna consecuencia, más allá de la inflación y algunos rebotes de la crisis en Rusia, de la guerra en Ucrania. Pero Rusia debería haber respondido de esta manera tiempo atrás, estableciendo no 1, sino 10 submarinos en la costa de Cuba de manera completamente legal, formalmente legal, tan legal como el ingreso de la OTAN, de Ucrania en la OTAN, ni siquiera con misiles en las costas de Cuba, porque como en el 58, eso ya es innecesario, sencillamente los submarinos ahí, en las aguas cubanas, prácticamente indetectables para Estados Unidos, y responder así: bueno, muchachos, ¿ustedes quieren armas, misiles apuntando en nuestra frontera, tropas en nuestra frontera? Bueno, nosotros con nuestros misiles en Cuba apuntando a Washington. Y ahí van a reaccionar de otra manera los estadounidenses, como reaccionó Estados Unidos en el 58 con Kennedy. Esa la dinámica propia de las relaciones internacionales y del equilibrio de poderes. Y no connota una preocupación, una escalada, sino precisamente lo que en inglés llaman deterrence, una forma de disuasión a partir de la posibilidad de un ataque. Yo, en el lugar de Putin en 2022, en lugar de haber comenzado la invasión de Ucrania con muchísimas posibilidades de escenarios no buscados, como efectivamente los resultantes, porque quería un golpe rápido y una negociación y comenzó una guerra de desgaste, yo en ese momento hubiera determinado la colocación de submarinos nucleares en las costas de Cuba y el corte absoluto de la noche a la mañana del gas a Europa sin aviso. Habrían reaccionado muy posiblemente como reaccionaron anteriormente en cuanto a los misiles rusos cerca de Cuba, como en el 58, y en cuanto al corte inmediato del gas, como reaccionó Merkel, si no recuerdo mal, en el año 2008, en un momento Putin realizó, por el conflicto de Georgia, si no recuerdo mal, realizó el corte de el gas a Europa. Al día siguiente Merkel desembarcaba en Rusia para reactivar el gas, porque si no, aquí en Alemania todos muertos de frío, yo incluido aquí en Berlín también. Bueno, esa es la forma de manejo de estas situaciones frente a unos Estados Unidos cada vez menos racionales. Bueno, ojo por ojo, diente por diente, pero no con el objetivo de una escalada, sino precisamente de la disuasión
y de desactivar estos conflictos. Bueno, pues pendientes de la respuesta de Estados Unidos, el propio Putin ya decía la semana pasada que va a ser una respuesta asimétrica. Esto puede ser pues el primer paso después de que el propio Biden diera luz verde a atacar territorio ruso, bueno, que como era evidente iba a provocar una respuesta en algún momento por parte de Rusia, ¿no? Por parte del presidente ruso. También en las últimas horas, Diego, ha llamado la atención una información, me parece que ya tenemos a Fernando, te lo traslado a ti antes, Fernando. Ha habido un ataque de Rusia a una base aérea, a una base de la Fuerza Aérea Ucraniana. Se habla de que había allí mercenarios extranjeros. Claro, llevamos tiempo hablando pues, de posible despliegue de tropas francesas. Por todo esto te quiero preguntar, ¿qué supone este ataque por parte de Rusia a esta base? Y también, bueno, pues que el hecho de que haya mercenarios extranjeros reconocidos. A ver, bueno, de mercenarios extranjeros lo sabemos desde el principio, es decir, prácticamente desde que empezó la guerra había mercenarios extranjeros. Ahora la cuestión es hasta qué punto esos mercenarios extranjeros eran efectivamente mercenarios, y sabemos que hubo allí, sigue habiendo compañías privadas de seguridad, vamos, de mercenarios, para que nos entendamos, bueno, eso sí, pues sí, son mercenarios. Ahora, que también había gente que decía ser mercenario u otra cosa, y que eran soldados de la OTAN, camuflados de mercenarios. Eso lo dijo, me acuerdo, un teniente coronel austriaco. Como ahora Austria no está en la OTAN, se pueden permitir ciertas licencias, ¿no? Y lo dijo hace mucho, dijo el año pasado. Es decir, dijo, no, pues a ver, todo el mundo sabe esto. Que lo que hacemos es, pues mira, una serie de soldados firman como si hubieran renunciado al ejército, y a partir de ahí se van, siguiendo de verdad, siendo soldados, pero bueno, se van a Ucrania a manejar armamento, sobre todo muy sofisticado, porque no nos engañemos. Es decir, a los ucranianos, que vienen además de un armamento de tipo soviético, como les pongas a manejar armamento muy complejo, muy sofisticado, occidental, en un mes, en 2 meses, ni en 3, les enseñas, ni a los ucranianos ni a nadie. Quiero decir, esto es algo normal. Con lo cual, ya nos dijo el amigo Scholz que cuando lo de los Taurus, que lo dio ya por certificado, que estaban los británicos y los franceses peleando contra los rusos, manejando este tipo de armamento y por lo tanto disparando, no manteniendo ese armamento, no utilizándolo porque solo ellos sabían utilizarlo. Luego, posteriormente, Donald Tusk, el primer ministro de Holanda, vino a decir lo mismo, que también estaban los polacos, tal, no sé qué, y al final es algo que ya pues lo ha reconocido todo el mundo, ¿no? Que la OTAN está implicada ya en todos los ámbitos. Es decir, la OTAN la tenemos ya implicada en llevar armamento, financiación, todo tipo de ayudas, inteligencia fundamental. Sin la inteligencia no podrían haber hecho nada. Y ya incluso hasta soldados. Pero a mí esto me parece interesante señalar una cosa. Lo digo porque es que bastante reciente. Los rusos ayer tomaron una ciudad que en principio, un pueblo, no dice nada, se llama Novoalejandrivka, mal pronunciado, y este pueblo está a 6-7 kilómetros de una carretera. Pero bueno, vale, que es la E50, si no me equivoco. No, la E50 no, es la carretera que une Konstantinivka, cerca de Chasiv Yar, y Pokrovsk, perdón. Pokrovsk es el gran centro logístico de Ucrania en la zona de Donetsk. De ahí parten un montón de carreteras a un montón de sitios. Es decir, y después de tomar este pueblo, Novoalejandrivka, están esos 6-7 kilómetros de la carretera. Es decir, si cortan esa carretera, les han creado un problema brutal a los ucranianos, porque, ya digo, une Konstantinivka con Pokrovsk, el centro logístico, con Konstantinivka, es otro centro logístico ya pegado a Chasiv Yar, pero es que luego, hacia el sur, todo esto baja y llega hasta Kurajovo, que es otro centro de distribución ya más cercano al frente, y luego incluso hasta el otro creo que es Konstantinovka o algo así. Es decir, que cortaría
y que están ya a las puertas, que cortaría directamente ya el último tramo hacia Úbeda. Es decir, el golpe aquí, además, dejaría incomunicados, no vale coña que se llama así, a una ciudad que se llama New York y a otra serie de ciudades, con lo cual el golpe sería muy, muy grande. Ya digo, son 6-7 kilómetros sin ninguna ciudad importante entre medias. Vamos a ver, porque este sería un golpe duro. Porque yo soy de los que creo que esta guerra va a acabar más o menos en la zona del Donbass y aledaños, Zaporilla y tal, pero no mucho más. ¿Por qué? Porque realmente donde tienen capacidad de lucha los ucranianos es en toda la zona fortificada que habían hecho en Lugansk y en Donetsk. Es decir, y ahora sobre todo en Donetsk, porque Lugansk ya está prácticamente recuperada en su totalidad. Y ahí es donde la guerra va a acabar o terminar de una manera u otra. Y porque luego más allá no hay nada, no hay fortificaciones, no hay... Es decir, si se logra destruir al ejército ruso aquí, perdón, el ejército ruso al ejército ucraniano aquí, que es lo que está haciendo, una guerra de desgaste, pues se acabó. Es decir, no hay más. Pero digo, esto es muy, muy importante porque si cortan esta carretera, le dan un buen golpe a toda la logística que va hacia Chasidiar. Recordemos que ahí se está peleando, y sobre todo a Konstantinivka, que es otro centro logístico que está al lado de Chasidiar. Y por el sur a todos los demás centros logísticos, es decir, que está, pero sobre todo a esta zona. Y al final los rusos lo que van a hacer es más o menos lo mismo que ahora, con más fuerza. Ya se está viendo que el hecho de parar a los rusos, de frenar a los rusos en la, digamos, ofensiva de Kharkov, por parte de las tropas ucranianas, les está costando dejar huecos en el frente en otros lados, porque apenas tienen reservas, y tener que retirar unidades muy desgastadas que ya no pueden combatir. Esto, claro, es imprevisible, pero en cualquier momento una de esas pequeñas grietas se puede hacer más grande y empezar a colapsar el ejército ucraniano, que su principal problema ahora mismo ya no es... Por eso me hace mucha gracia cuando dicen, no, es que los F-16, tal, que si va al cachondo, porque es que lo de Macron es de traca, y dice, no, es que le vamos a mandar Mirage 2000, y luego voy y veo, y dice, bueno, le mandarán 6, porque tienen 26, de los cuales si quieren mantener un escuadrón son 20, pues le pueden mandar 6, que no creo que ganan mucho, pero en fin, todo esto no va a ningún lado. Quiero decir, porque además tampoco se los mandan precisamente a los mejores, sino que desactivan mecanismos y una serie de cosas. Pues como pasó con los Abrams, es decir, mandaron, no sé si fueron 30 y tantos, y ya hay 17 que están en la chatarrería, que se sepa. Bueno, no va a cambiar la guerra. La cuestión es a ver qué dice ahora Zelensky y los 4 gatos que van a ir a la conferencia esta de Suiza, que va a ser ridículo. Y vamos a ver qué va pasando en otros frentes, porque la cosa está en lo último que he leído en el tema de Taiwán es que los taiwaneses, la marina taiwanesa está minando sus aguas. Bueno, Arabia Saudí acaba de terminar justo el plazo de 50 años, una cosa así, en el cual se establecía el petrodólar como bueno, el dólar, mejor dicho, como moneda de intercambio y de compra con el petróleo, que ahora mismo están corriendo los norteamericanos para hacer un acuerdo de lo que sea, porque ha vencido y los saudíes no lo han renovado. ¿Esto quiere decir que van los saudíes a dejar de vender en dólares? No, pero que van a poder empezar a vender ya de manera más masiva a los chinos en yuanes, por ejemplo. Bueno, pues así está la cosa. A nivel geopolítico es importante una de las cosas que estaba comentando Fernando, ¿no? El hecho de cómo se está involucrando la OTAN en este conflicto, sobre todo si nos atenemos a las palabras, pues por ejemplo, que ha emitido hoy el propio Stoltenberg. Ayer también decía, bueno, pues que la OTAN quiere ayudar a Ucrania, pero no quiere ser parte del conflicto. Claro, es un mensaje que ha reiterado en muchas ocasiones Diego, pero que cada vez parece más complicado, ¿no? Parece algo inevitable si es que la OTAN no forma ya parte directa del conflicto, no solo ahora, sino desde el principio casi. Sí, Sergio, la verdad es que esto lo hemos comentado en muchas ocasiones, si te acuerdas. Estamos en una guerra de facto con la OTAN metida hasta
hasta el Corvejón, o sea, que es que parece que no nos queremos dar cuenta de ello, pero desde el minuto 1, desde el momento que tú empiezas con los aliados a apoyarles en cierta medida, aunque sea, vamos a ver, venga, la parte económica si quieres la podemos matizar un poquito, pero con unas armas que tienes en un Estado que es soberano, que pertenecen también ese Estado a la OTAN y está prestándoselo a un país que no es OTAN, desde ese momento OTAN está metido, nos guste o no nos guste. ¿Qué pasa? Que efectivamente esto no lo puedes decir tan abiertamente de aquí estoy yo y vengo a echaros una mano. No. Pero también es verdad que en el momento que aparezca la palabra OTAN-Rusia, la cosa ya cambia de tonalidad. Nos metemos en un problema no serio, muy, muy serio, pero hasta unos niveles que a ningún europeo nos apetece meternos, creo. Y desde luego, yo creo que ahora mismo están contenidos en ese sentido. Por eso quizás Macron, dentro de estas iluminaciones que tiene, pues dice, bueno, pues venga, en vez de ir con OTAN, voy yo Francia o voy yo con el que se venga conmigo, venga, seguidme. Un poco en plan, pero claro, ¿qué vas? ¿Con el ejército de Pancho Villa? No, perdona, no puedes ir pues como decía antes Fernando, ¿no? Con 6 aviones, 4 tanques y 5 carromatos tirados por burros, ¿no? Tienes que llevar un armamento que esté más que preparado para poder afrontar un conflicto de estas características. Pero sobre todo ya fuera del contexto más o menos bélico, más o menos estratégico, es un conflicto de nombres, ¿no? Nombres como has comentado antes, Sergio, ¿no? OTAN, es que suena muy fuerte, y un enfrentamiento OTAN Rusia y ya digamos que le vamos a dar legitimidad, entre comillas, para que llame a sus amigos. Y sus amigos no son 4 países desestructurados, tienen amigos muy fuertes y muy potentes. Y le estás dando la excusa perfecta para que monte un festival, vamos, como no hemos visto en la vida en este planeta. Entonces yo creo que en ese sentido OTAN debería estar un poco más contenido. Países miembros de la OTAN, como he comentado en alguna otra ocasión, como Francia, deberían morderse un poquito la lengua, porque es que no puedes medir las fuerzas que ahora mismo, o los efectivos ni medios que tenemos ahora mismo en Europa con los que tiene Rusia, perdona, pero es que te estás equivocando mucho. Aquí, vuelvo a insistir, no le faltan cartuchos, no le falta armamento, no le faltan hombres, no le falta información, no le faltan aliados fuera. O sea, si dijeras que están ahí metiditos en plan Asterix y Obelix, apartados del mundo, mal, porque no deja de ser una guerra, mal. Pero cuando sabes que tienen, además, posiciones estratégicas a nivel internacional, o sea, es que, oye, perdona, pero Venezuela no está en un sitio que diga, está ahí, perdona, Venezuela está en una posición importantísima dentro de lo que es la geoestrategia militar a nivel mundial. Tienes a Cuba también, que lo tienes en una posición increíble. China no sé hasta qué punto se metería en este conflicto, pero claro, es que vuelvo a insistir, le estás dando argumentos a Vladimir Putin para decir, oye, que esto ya ha pasado de castaño oscuro. Esto era una cosa entre amigos y ahora ya es una cosa entre bandas. Valga el símil, por favor, no quiero que esto sea en plan mafia, pero valga el símil en plan de, oye, es que ya no están atacándome, ya no es una cosa entre Pepe y Antonio, es una cosa entre la banda de Pepe y la banda de Antonio. Entonces, en ese sentido, yo creo que le estaríamos dando, vamos, una patente de corso total para que pudiera hacer y deshacer lo que quisiera con los aliados en cualquier parte del planeta. Bueno, pues a ver qué pasa con la OTAN, pendientes también de las nuevas ocurrencias de Stoltenberg, de Macron. Ezequiel, por eso te quiero preguntar, ¿cómo está el conflicto en Ucrania? Donde, por cierto, hoy ha habido ataques masivos en Kiev. O sea, parece que el conflicto queda a un lado, ¿no? Sobre todo con todas estas noticias, pero como bien está explicando antes Fernando, ¿no? Vemos nuevos avances por parte de Rusia y siguen los ataques tanto por parte de Rusia como por parte de Ucrania. Sí, bueno, yo no presencio modificaciones significativas en el frente de batalla. La situación aparece más o menos similar a las últimas semanas o quizás incluso a los últimos meses, más allá de la ayuda adicional posterior a la aprobación del paquete de ayuda de $61.000 millones, de los cuales en realidad solo 14.000 desembarcaron en Ucrania. Sí aparecen elementos específicos como ataques en territorio ruso con armas occidentales,
por ejemplo, por primera vez desde un avión, a partir de la autorización de Estados Unidos y otros países europeos a este tipo de ataques, pero en lo cotidiano Rusia realiza avances pequeños pero constantes en el marco de una guerra de desgaste, y efectivamente la guerra presenta la forma de, no recuerdo quién lo presentaba de ustedes dos recién así, la forma de un dique de contención de agua con agujeritos en el cual Ucrania de alguna manera quiere responder tapando uno, y cuando aparece ese tapado entonces aparece uno nuevo, y así Rusia va realizando pequeños avances. La novedad quizás sí la presencia en un creciente cambio de ánimo, o por lo menos un cambio en el clima político europeo, no de las élites, pero sí de los, no de las clases dirigentes, pero sí en la ciudadanía y en los electores, a partir de bueno, los ya 3 años de guerra, o camino a 3 años de guerra, y las elecciones europeas la semana pasada. Increíblemente, Zelensky ayer realizó una visita oficial a Alemania, realizó una visita a Berlín, desembarcó aquí, y su visita generó más titulares por el escándalo, entre comillas, que por su visita en sí, debido a que tanto la alternativa por Alemania, el partido considerado de la nueva extrema derecha, el AfD, como la Alianza Sarah-Wagenknecht, un partido de la nueva izquierda contraria a la guerra en Ucrania. Algunos lo caracterizan como de extrema izquierda, bueno, yo lo caracterizaría como de izquierda popular más bien. Bueno, ambos partidos ganadores, los principales ganadores de las elecciones europeas aquí en Europa, determinaron no participar en el discurso, en el acto llevado a cabo en el Parlamento alemán, con un discurso de Zelensky, en el cual sencillamente querían generar una vez más esta escenificación de Zelensky ovacionado por todos los parlamentarios, pero justo a la izquierda y a la derecha, parecían dos bancadas o dos grupos de asientos vacíos por la falta de estos diputados, debido a que rechazan la política de Europa relativa a la continuidad de la guerra. Y efectivamente, Zelensky presentó un discurso abiertamente belicista, con un llamado a una victoria total o la nada. Rechazó, esas las palabras textuales de él: rechazamos cualquier forma de compromiso con Rusia, debemos conquistar una victoria total, que lapsus, conquistar una victoria total, o Rusia va a conquistar toda Europa. Y bueno, los perdedores de las últimas elecciones, la socialdemocracia de Scholz, los verdes de Annalena Baerbock, los liberales, otros de los grandes perdedores en esta última elección, como también el Partido Cristiano-Demócrata, y por cierto, en el caso de una caída de Scholz, podría aparecer un gobierno formado por una coalición entre los cristianos-demócratas y los verdes, con lo cual aún más guerrerista que el gobierno actual. Bueno, ellos sí protagonizaban una ovación a estas barbaridades, pero las otras fuerzas no, y generaron más noticias esas otras fuerzas por su faltazo, por su ausencia y por sus declaraciones críticas respecto a esto, que la propia visita de Zelensky. Así que en términos de militares, para mí no aparecen cambios, sí en términos del clima político, incluso de que los medios hegemónicos deben recoger estas noticias, y del hartazgo generalizado de la sociedad, con un claro mensaje en las elecciones europeas, lamentablemente no tomado por los dirigentes políticos de los partidos sistémicos, por llamarlos de alguna manera, pero bueno, la presión presenta un peso cada vez mayor en ese sentido. Este que estás poniendo sobre la mesa, Ezequiel, se lo quiero trasladar también en este caso a Fernando, porque ha sido evidente, ¿no?, el hartazgo de la ciudadanía en estas elecciones europeas. Él ponía sobre la mesa Alemania, ¿no? Scholz es un claro ejemplo, bueno, pues del descalabro que han tenido estos líderes europeos que apostaban por la guerra. Macron, sin duda, pues es el gran
protagonista. En las últimas horas también hablaba Víctor Orbán, que ha salido bastante mejor parado y que ha parado un poquito los pies a la OTAN. Dice que no va a participar en este conflicto armado. ¿Qué te parece esto, Fernando? ¿O cómo ha afectado a los líderes europeos el hecho de involucrarse en la guerra en Ucrania? Porque parece que a muchos de ellos les han parado los pies. Y vamos a ver qué pasa con Macron, que vamos, se la juega en poco más de 2 semanas y está en una posición por lo menos complicada, ¿eh? Yo creo, fíjate, que a pesar de que han perdido muchos de estos o han bajado mucho en escaños algunos de estos partidos, como el de Macron o el de Scholz y tal, hay suficientes, digamos, globalistas para mantener todavía las posiciones actuales. Desgraciadamente, los únicos 2 países que alzan la voz públicamente, evidentemente por debajo hay más tiranteces que nunca, pero son Hungría y Eslovaquia, y no olvidemos, una Eslovaquia que el propio presidente Fico sugirió, bueno, lo ha dicho todavía convaleciente, de que bueno, el atentado terrorista que hicieron contra él y que no, por suerte no logró asesinarlo, no fue hecho por un lobo solitario, había otra gente detrás. Pues ya podemos imaginarnos quién. Pero fijaros, es que el mundo es muy grande, ¿eh? Y mientras el señor Macron sigue aquí con sus intentos napoleónicos de tomar Rusia, pues el mundo se mueve. Y Putin en las próximas semanas tiene previsto un viaje, fíjate, que 2 países, a Corea del Norte y a Vietnam, aliados, especialmente Vietnam, históricos, y con los que quiero hablar de muchas cosas. Pero es que además, ahora mismo, el gobierno de Burkina Faso ha llamado a los rusos a incrementar su número de militares y de suministros militares a Burkina Faso. En Níger, el gobierno nigerino, ha pedido a Rusia que ocupe las bases abandonadas por franceses y norteamericanos. En Sudán, el gobierno, hay una guerra civil, como sabéis, el gobierno que lucha contra las tropas de reacción rápida y tal, bueno, pues el gobierno militar, para entendernos, ha llegado a un acuerdo para que los rusos puedan utilizar Port Said para tenerlo como punto de reabastecimiento, etcétera, etcétera. Y así, por ejemplo, Rusia y Bolivia acaban de firmar un acuerdo para la explotación de proyectos sobre minas de litio. Ojo, que estamos ya en temas importantes. Es decir, que mientras los europeos estamos mirándonos el ombligo y viendo cómo podemos fastidiar a los rusos, después aquí los rusos, pero podríamos hacer lo mismo con los chinos. Se están moviendo por todo el mundo, ganando, digamos, adeptos a la causa, y vamos a ver, porque nos podemos encontrar la más absoluta soledad, sobre todo los europeos, porque yo soy de los que creo, soy un firme convencido de que si la cosa escala más, bueno, los norteamericanos van a intentar mantener el tema de Ucrania como sea, sí, hasta las elecciones. Después de pasar las elecciones se van a deshacer del tema de Ucrania. Ya no les importa, ya han sacado todos los réditos posibles y buenos réditos, con lo cual nos van a dejar colgados. No es ninguna cosa nueva. Los norteamericanos suelen dejar colgados habitualmente a sus socios cuando no les interesa. Entonces, Europa la van a dejar colgada porque no es tan importante para Estados Unidos como China, y el próximo frente, el del año que viene, es el de China. Y ya lo estamos viendo, es decir, cómo poco a poco está creciendo la tensión en todo el Pacífico. O sea que Europa, en el caso de que Macron y los bálticos, que están como una cabra, polacos, etcétera, los nórdicos, que últimamente también tienen un ardor bélico extraordinario, y se dedican a hacer alguna incursión allí con los británicos, que se quedarán detrás. Los británicos lo que hacen es mandan a esto, se quedan detrás, y cuando los maten se volverán. Porque los británicos incitan a hacer estas cosas, son los primeros interesados en montar un lío de estos, pero luego dar la cara, lo que se dice la cara, lo menos posible. Bueno, pues entonces eso será estrepitoso, porque es que lo que no se dan cuenta estos señores es que aunque no vayan con las siglas OTAN, el resultado va a ser una derrota enorme, porque como decía el compañero, es que no hay armas, no hay soldados, no hay munición, no hay nada. Es que no, estos son ejércitos de desfile. Resultado,
y por eso están tan preocupados los líderes europeos, más que Estados Unidos, la caída absoluta de la OTAN, porque va a ser una organización que ya no sirve para nada, ni siquiera para lo que fue pensada en origen, para enfrentarse, en este caso, contra la heredera de la Unión Soviética, Rusia, en el teatro europeo. Es decir, que estamos asistiendo seguramente al final de la OTAN, pero no a largo plazo, este año o el que viene. Bueno, pues vamos a ver qué pasa con la OTAN. Por cierto, ya que hablabas antes de Fico, Eslovaquia decía apenas unos minutos que está indignado porque hubo un envío de cazas a Ucrania que, bueno, pues que dicen que fue ilegal, básicamente, que bueno, que están totalmente en contra de que esto se produjera, y además el ministro que lleva a cabo estos envíos pues tiene unas cuantas demandas. O sea, bueno, la situación está complicada en la OTAN, pero mientras tanto, mirando a Ucrania, Diego, hemos visto en las últimas horas, lo está reportando la agencia Reuters, varios medios de comunicación también ucranianos, que ha habido un nuevo ataque a los sistemas de defensa aéreo rusos. De nuevo ataques en Crimea, de nuevo ataques con misiles ATACMS. Claro, estamos viendo estas provocaciones, no sé hasta dónde pueden llegar, porque no es la primera vez que vemos ataques de este tipo. Incluso hace unos días, por ejemplo, a la defensa nuclear de Rusia. Decía antes Ezequiel, me sorprende que Rusia no haya respondido antes, apuntando a Estados Unidos. Con Ucrania está pasando igual, ¿no? Todo apunta a que en algún momento Putin pues va a tener que ir un paso más allá. Pues sí, Sergio, eso parece. También es verdad que lo que se conoce, más se comunica, más se informa, son hasta dónde llega Ucrania atacando a Rusia, ¿no? Pero tampoco no se habla de hasta dónde llega Rusia atacando a Ucrania. O sea, no nos olvidemos que, de hecho, creo que fue anoche o antes de anoche, ha habido un ataque con misiles también de Rusia a Kiev, que bueno, simplemente se ha comentado como, madre mía, la que se ha montado aquí y todo esto, cuando es verdad que Ucrania también está atacando. Entonces, al final, yo insisto lo que digo muchas veces, estamos en una guerra, o sea, que es que va a haber ataques y uno tiene que llegar y el otro tiene que llegar, o sea, lo que pasa es qué tanto de efectivo es un ataque y qué tanto de efectivo es el otro, ¿no? En este caso, sí, Rusia tiene que responder. Igual tampoco le interesa. Realmente son los ataques o hasta dónde llega Ucrania en este sentido son acciones muy concretas a objetivos que no sé sí, es verdad que pueden parecer estratégicos, pero quizás no tanto como se nos hace entender. Sí, mientras que pues Rusia sigue con ese ataque más selectivo, ha atacado a centrales eléctricas, ha atacado a objetivos quizás más estratégicos para lo que es la propia población, ¿no? No para fastidiarles, sino porque es una guerra, insisto. Entonces, aquí yo pondría, fíjate, como el dicho este que había, creo que es del siglo XVI, que decía, donde un español no llega con la mano, llega con la espada. En el caso del ruso, un ruso no llega ahora con el AK-47, llega con un misil y te revienta una central eléctrica, que es lo que están haciendo con Kiev. Entonces, pero ese tipo de ataques no se conocen tanto y no se promulgan tanto. ¿Por qué? Porque la idea, en cierta medida, de los medios de comunicación es: Ucrania está consiguiéndolo, venga, resiste, venga, que eres fuerte, eres pequeño, pero te apoyamos todos. Perdona, nada más lejos de la realidad. Estás reclutando a chavales de 16 años, no tienes efectivos. La Unión Europea está quitando al amigo Macron, está totalmente desorientada en cómo te va a ayudar. Entonces, ¿son efectivos? Sí, no digo que no consigan, oye, y no te digo ni que me alegren ni deje de alegrar, oye, es una guerra y todo lo que tú consigas, aunque sea poquito, algo es. O sea, partido es hasta el minuto, hasta que el árbitro toca al final del partido. Iba a decir hasta el minuto 93, pero no quería hacer sangre. Entonces, pero sí que es verdad que en muchos aspectos tenemos que pensar que sí, que Ucrania llega, pero Rusia también. ¿Qué se nos comunica? Hombre, se nos comunica siempre como el más desvalido, ¿no? Oye, fíjate, están ahí medio, pero han conseguido esto. Rusia, que es muy fuerte, muy potente, bueno, pues que es lógico que llegue. No, perdona, es que Ucrania también tiene sus medios defensivos y también los rusos consiguen alcanzarlo. Entonces, yo particularmente, ya te digo, yo creo que debería darse información veraz, transparente, de hasta qué es lo que se consigue, porque ya sabemos que el dato es quien mata al rumor, ¿no? Entonces, en este caso, yo creo que si fuéramos un poquito más objetivos todos de lo que van consiguiendo unos y otros, que no es por posicionarte ni un lado ni en otro, es por ser claros y concisos. Y fíjate, antes lo que comentaba yo antes de los aliados que tenía Rusia por ahí fuera, complementado con lo que ha comentado Fernando, que son datos súper interesantes y súper importantes, es hasta dónde estás llegando y quién te está apoyando.
Creo que en este sentido estos ataques sí que es verdad que a la población en general dices, qué bueno, qué bien, pero políticamente en la posición económica, social y en el contexto geopolítico que tenemos ahora mismo en el planeta, nos estamos quedando no en la cola, nos estamos quedando a años luz de los avances que está teniendo el resto del planeta. Pues, Ezequiel, por esto te quiero preguntar, ¿hasta dónde crees que va a llegar la paciencia de Rusia por los ataques de Ucrania? También, pues por ejemplo, en estos ataques a Crimea, estos sistemas de defensa aéreo, claro, es que de nuevo son ataques con misiles ATACMS, ¿no? Con misiles de Estados Unidos. Contábamos al principio del programa que han derribado misiles de Estados Unidos, misiles de fabricación francesa. Claro, yo entiendo que tiene que haber presión al presidente ruso, ¿no? Tiene que haber gente que le diga a Putin, oye, en algún momento tenemos que responder, ¿no? Tenemos que ir un paso más allá porque parece que esta gente pues nos está tomando un poco el pelo, ¿no? Que están atacando y que, bueno, que poco a poco están haciendo daño también a Rusia. Sí, de hecho apareció escenificada la semana pasada, el viernes, si no recuerdo mal, en el Foro Económico Internacional de San Petersburgo, en el cual realizó la moderación el asesor presidencial Karagasov, Sergei Karaganov. Nunca puedo recordar Sergei Karaganov, sí. El conocido también por su calvicie. Y sus corbatas de colores, uno de los promotores de forma abierta de una escalada nuclear. Él llama a una escalada nuclear como forma de que los líderes occidentales recuerden el terror de la guerra, de las bombas nucleares, para que reaccionen. Y de hecho presenta esta postura con fundamentos bastante sólidos en cuanto al análisis en términos de relaciones internacionales, pero los redondea con el mesianismo de debemos generar una lluvia de fuego para que recuerden la potencia del Todopoderoso como en Sodoma y Gomorra. Y llama nada más y nada menos que a una escalada nuclear con la posibilidad de una bomba nuclear táctica en el cálculo de que Estados Unidos no va a responder. Algo terrible, pero existente. Y lo presentó así, en mi opinión, Putin de manera escenificada en este juego de policía bueno, policía malo, para que él pudiera responder a una pregunta de este asesor con una broma de no, yo en esa no participo, nosotros acá vamos a responder siempre de la manera más moderada posible, de acuerdo a la doctrina nuclear rusa, sin variaciones, y solo vamos a cometer un ataque nuclear en el caso de una amenaza a la integridad territorial rusa o a la soberanía rusa. Putin entonces de alguna manera responde a esa presión con esta escenificación, pero esa presión está presente, esa presión aparece en las élites políticas y económicas rusas, como así también en la población. En eso recuerdo muchísimos comentarios de Fernando y de Juan Antonio, quienes frecuentan Rusia y pueden charlotear con rusos de a pie, y aparentemente el comentario siempre ese, porque no aceleran con mayor poder destructivo. Recordemos la diferencia entre la capacidad destructiva y la capacidad de control político de una zona, ¿no? Porque a menudo aparece esto, ¿por qué ustedes presentan a Rusia como tan poderoso si no puede realizar avances más rápidamente? Bueno, una cosa la capacidad destructiva de un país, a partir, por ejemplo, de sus armas nucleares o de su capacidad misilística, y otra cosa la capacidad de realizar la conquista de un territorio, con lo que connota eso, más aún en una guerra de desgaste con la introducción de los drones. Si quieren un ejemplo de esta diferencia, bueno, podemos presenciar la situación en Gaza, donde Israel puede generar la destrucción de todo, pero no puede conquistar definitivamente los territorios, porque apenas los abandona, inmediatamente reaparecen los combatientes de Hamas en el territorio. Eso por un lado. Por otro lado, respecto a la conversación o a lo mencionado anteriormente sobre Bolivia, ¿no? Sobre Venezuela, sobre Cuba,
acá aparece una cuestión muy interesante, más allá de las alianzas políticas y militares, ciertas, pero acá aparece la cuestión de la convergencia económica, y eso en gran medida determina la base, el trasfondo de este conflicto. Rusia podría establecer misiles en sus misiles nucleares en las costas de Cuba con sus submarinos, porque podría generar un acuerdo, por ejemplo, de entrega gratuita de petróleo y gas para Cuba, más que necesitados, naturalmente, en la isla. Convergencia económica. Rusia podría establecer submarinos, barcos e incluso bases militares en Venezuela a cambio de ayuda para el salteo de las sanciones establecidas por Estados Unidos contra Venezuela, por sobre todas las cosas al petróleo venezolano, en su principal cliente, Estados Unidos. Bueno, qué mejor para los venezolanos que la salida de ese petróleo a través de barcos rusos o barcos venezolanos, pero vendiendo esto a Rusia y así puenteadas esas sanciones. Otro ejemplo, Rusia y Bolivia. Bolivia con junto a Argentina y a Chile, el Triángulo del Litio, las principales reservas de litio del mundo. ¿Qué mejor para Bolivia que la inversión de los rusos en empresas no solamente estatales, sino por lo general mixtas, con presencia estatal boliviana y rusa, pero también con capitales privados para la explotación de ese recurso? Entonces, no solo presenciamos un mundo de nuevas alianzas entre, según los Estados Unidos, los buenos y los malos, según Rusia y China, el sur oprimido contra el norte opresor, porque así también inteligentemente los rusos lo presentan de esta manera también, sino que presenciamos convergencia económica entre las potencias emergentes y el resto de los países del sur, y eso determina en gran medida las alianzas políticas y militares, y todas en contra de el norte global y por sobre todas las cosas de Europa, ¿sí? Porque allí Europa aparece en todos los escenarios como perdedor, cortando la relación económica con China, cortando la relación energética con Rusia y abandonando su rol en América Latina como uno de los principales países europeos en la relación económica con América Latina, reemplazado por China y ahora también por Rusia. Así que solo quería remachar eso, la existencia de convergencias económicas detrás y cómo esto va determinando también después todas las alianzas políticas y económicas. Bueno, pues una cosa muy breve. Hablando de Europa y cómo vamos al desastre. Lo último que he podido leer es que ya se había establecido por parte de la Unión Europea los aranceles que se van a poner a los coches eléctricos chinos, entre el 18 y el 37 o 38% en función de cada marca. Vamos a seguir presionando a los chinos a ver si hay suerte y nos cortan las baterías de litio, entonces a pedales. Claro, es que es un suicidio, nos estamos suicidando. Bueno, y nuestros dirigentes están tranquilos, o sea, viva, estupendamente. Europa, mira, te voy a contar nuevas sanciones a Rusia y a China. Acabamos de conocer, justo antes de la cumbre del G7, que va a empezar ahora, el presidente Joe Biden va a llegar a esta cumbre con más de 300 nuevas sanciones destinadas a aislar aún más y dicen debilitar financieramente a Rusia. Las medidas están guiadas por los compromisos del G7 de intensificar la presión sobre Rusia. Es lo que acaba de decir el Departamento del Tesoro de Estados Unidos. Marcan la última medida para limitar los ingresos del Kremlin y obstaculizar la capacidad de Moscú de obtener materiales para su guerra en Ucrania. Las sanciones apuntan a instituciones financieras extranjeras que apoyan la guerra de Rusia, refiriéndose a China, restringen el acceso de Rusia a ciertos servicios de software y tecnología de la información estadounidense y apuntan a más de 300 individuos y entidades cuyos productos y servicios permiten a Rusia sostener su esfuerzo bélico y evadir las sanciones. Como decimos, nuevas sanciones por parte de Estados Unidos, 300 personas jurídicas también, ojo, apuntan al Moscú Exchange, a la bolsa de Moscú, apuntan también a China, más de 300 sanciones, el primer paquete que está informando Joe Biden antes de la cumbre del G7. Dice además, sanciona a empresas chinas que suministran a Rusia bienes de doble uso, que llenan vacíos críticos en el ciclo de producción de defensa de Rusia. Nuevo paquete de sanciones por parte de Estados Unidos antes de la cumbre del G7, donde se va a presionar aún más a China, a Rusia. Bueno, muy pendientes, como ven, de toda la información. Nosotros despedimos ya a Fernando, Ezequiel, Diego, muchas gracias por estar con nosotros. Y además, placer como siempre.
Gracias. Muchísimas gracias. Buen día. Muchas gracias. Hasta luego. Y pendientes, como ven, de la información geopolítica, económica, nacional e internacional. Una pausa y enseguida estamos de vuelta en Negocios Televisión.